de llegar a Ulm no había investigado, no tenía mucha expectativa, pero me encontré con un casco antiguo, hermoso, muchos lugares interesantes para ver y varias curiosidades. Te adelanto dos. Acá está la casa más torcida del mundo y es el lugar donde nació Albert Einstein. Para mí fue una novedad. Ulm está en el sur de Alemania y pertenece al estado de Baden-Württemberg, o una pronunciación similar, para que te ubiques, está a 150 kilómetros de Múnich. Esta ciudad se fundó en el siglo IX y fue un punto clave en rutas comerciales, en gran parte debido a su ubicación estratégica a orillas del río Danubio. Ulm es famosa también por su catedral gótica con la torre más alta del mundo. Pero hace unos meses atrás yo ni siquiera sabía que Ulm existía, así que te voy a contar lo que descubrí visitando esta ciudad y los puntos más importantes para ayudarte a armar tu itinerario si te decidís a pasar por acá, que desde ya te lo recomiendo. Lo primero que me llamó la atención fue la enorme catedral y, además de su tamaño, la importancia histórica de este lugar. Para empezar, la torre de esta iglesia es la más alta del mundo, con 161.53 metros de altura. Algo curioso que leí es que la torre iba a ser más baja, pero decidieron hacerla más alta para superar a la catedral de Colonia, que si no viste el video de Colonia te lo dejo en la descripción para que lo veas después. Se puede subir a la torre, pero chequea antes de viajar porque ahora están haciendo algunas obras, así que se puede subir solo hasta la primera plataforma de observación. La primera piedra de esta iglesia se colocó en 1377 y algo para destacar es que fue financiada por los propios habitantes de la ciudad. La razón que los motivó a construir esta iglesia era que la anterior estaba fuera de las murallas de la ciudad y en época de guerras era peligroso ir a la iglesia. Te dije que se empezó a construir en 1377, pero en 1543 la construcción se detuvo por falta de dinero y se retomó recién a mediados del siglo XIX. Tardaron más de 500 años en terminarla. Esto me recuerda, por contraste, a la Catedral de Múnich, que la construyeron en solo 20 años. Te dejo el video de Múnich en la descripción por si no lo viste. Y yo no lo pude ver, pero en la plaza de la catedral los miércoles y los sábados hay un mercado. Si llegas a verlo, después pasa a contarme qué tal estuvo. Ahora vamos a ver las murallas, uno de los lugares que más me gustaron, no solo por la muralla en sí misma, sino porque está al lado del Danubio. Hay un parque en la base, así que es un lugar muy bonito para pasear, sobre todo si te toca buen clima. Visitamos esta parte 2 días muy diferentes, así que te voy a mostrar imágenes tanto de un día gris con algo de nieve y otro día soleado divino. Hay unas escaleras por las cuales podés subir a la muralla, te lo recomiendo porque las vistas son muy bonitas, y lo que hicimos nosotros es ir caminando por arriba y después volvimos caminando por abajo junto al río. Al otro lado del Danubio está Neu-Ulm, que se traduce como Nueva Ulm, que es una ciudad diferente y que pertenece a otro estado de Alemania, pertenece a Baviera, pero ambas ciudades están muy conectadas tanto histórica como culturalmente. Esta muralla se construyó alrededor del 1480 y en su momento se alzaba directamente sobre el río. También contaba con varias puertas de acceso a la ciudad, aunque la mayoría ya no están, ya que en el año 1800 Napoleón dio la orden de demoler gran parte de la fortificación. Sí podemos ver esta torre medieval que está ligeramente inclinada y cuyo techo está cubierto de tejas de edificios históricos de Ulm, pero algo que aclaran en la página oficial de turismo de Ulm es que no se usaba como puerta de entrada a la ciudad. Pero más allá de esta torre que está un poco inclinada, en Ulm tenemos la casa más inclinada del mundo, que en realidad hoy en día es un hotel boutique. Así que si pasas al menos una noche en Ulm, podrías dormir en la casa más inclinada del mundo. Te dejo el enlace de este hotel en la descripción por si le quieres dar un vistazo a las habitaciones y los precios, y si te llegas a alojar acá, contame qué tal la experiencia. Esta casa se construyó en 1443 y con el paso del tiempo empezó a inclinarse por el suelo pantanoso que hay debajo. Fíjate que hay una parte que está prácticamente sobre el agua. Este es el río Blau, que después desemboca en el Danubio. En 1995, cuando renovaron el edificio y lo convirtieron en un hotel, decidieron conservar la inclinación, ya que era un sello del lugar. Y están orgullosos de ser un ejemplo de cómo se puede proteger el patrimonio arquitectónico y al mismo tiempo adaptarlo a necesidades actuales. En 1997 fue reconocido en el libro Guinness como el hotel más inclinado del mundo. Vas a darle un vistazo porque más allá de su característica inclinación, es una casa típica alemana con su entramado de madera, y las callecitas de los alrededores también son muy bonitas para pasear. Precisamente estamos en uno de los barrios más pintorescos, famoso por sus callecitas adoquinadas y casas de entramado de madera, algunas de las cuales datan del siglo XIV. Es un barrio con mucho movimiento, pero también hay rinconcitos tranquilos donde no hay nadie. En el camino nos sorprendieron algunos canales y puentes como estos. Acá vas a encontrar
encontrar restaurantes, cafés, cervecerías, atrae a muchos turistas y también locales, pero no fue siempre así, ya que era el barrio de los marineros, curtidores y pescadores del Danubio. Eran tanto las casas de estos trabajadores como su lugar de trabajo. Pero poco a poco la gente se fue yendo de este barrio, los edificios se fueron viniendo abajo, incluso antes de la guerra ya estaba muy deteriorado. Pero en la década de 1970 empiezan a renovar estos edificios, a abrir restaurantes, hasta convertirse en el barrio tan pintoresco y visitado que es hoy. La historia de este barrio me recordó mucho al barrio La Petite France de Estrasburgo. Te dejo el video en la descripción por si no lo viste. Algo que me enteré también estando acá es que el 14 de marzo de 1879 nació Albert Einstein en la calle Bahnhofstrasse 20, aunque vivió solo 15 meses en Ulm. Y en el lugar donde estaba la casa donde nació hay un monumento, pero me llamó la atención que no haya un museo o un homenaje más significativo, pero no solo a mí, porque cuando estaba investigando leí varios comentarios con opiniones similares. Hay una fuente que se llama Einstein, que está lejos del centro y por lo que leí tampoco es que merece mucho la pena, así que decidí no dedicarle tiempo, pero como siempre te voy a dejar un mapa en mi blog con todos estos lugares que te estoy nombrando marcados para que puedas ver la ubicación y la distancia entre ellos. Te voy a dejar marcada también la fuente. Este edificio es la sede administrativa de la ciudad, pero también una atracción turística. Apenas lo ves, llama la atención su fachada, pero te cuento un poco sobre su historia. La parte más antigua del edificio se construyó en 1370 como una casa de comercio, pero se menciona por primera vez como ayuntamiento en 1419. La mayor parte de la estructura data del siglo XVI, aunque a lo largo de los siglos sobrevivió a guerras, reconstrucciones y hasta un incendio, por lo cual cada una de estas renovaciones le añadió un elemento nuevo. Lo que más destaca es su fachada renacentista con frescos que representan escenas bíblicas y emblemas de la ciudad. Los que vemos hoy son del 1900, pero fueron restaurados teniendo en cuenta los originales. A lo largo del siglo XV se instalaron ventanas góticas en el lado sur y el reloj astronómico se instaló en el siglo XVI y sigue funcionando hoy en día. Y recorriendo las callecitas de Ulm nos encontramos de casualidad con esta sinagoga que se inauguró en 2012 y está muy cerquita de la sinagoga que había antes y que destruyeron durante la noche de los cristales rotos en 1938. Y enfrente está la Casa del Juramento, que tiene una historia larga. El edificio tuvo muchas reconstrucciones, pero hay una tradición que se mantiene y es que cada año hay un evento que se llama el Lunes del Juramento, donde el alcalde de Ulm renueva el juramento histórico sobre la constitución de la ciudad y su compromiso de servir a los ciudadanos. Parece que es un día de celebración donde hay varios eventos en toda la ciudad. Hoy en día la Casa del Juramento aloja el Museo de Historia Local y enfrente de la sinagoga también, pero hacia el otro lado, nos encontramos de casualidad con este edificio que data de 1534. Se llama Casa de Impuestos porque esta fue su función durante muchos años, aunque también se usó como tribunal, escuela y oficinas administrativas. Quedó muy dañado después de la guerra y lo restauraron en 1951. Como ves, hay muchas casas bonitas, pero hay algunas que destacan porque se nota que están mejor conservadas o tienen algo especial que llama la atención, como esta que se construyó en 1616 y que fue sede del gremio de los marineros. Lo que nos llamó la atención es que tiene una pintura de Belgrado, la capital de Serbia, que hace referencia al transporte de tropas realizado por los marineros de Ulm durante las guerras otomanas. Ulm tiene mucha oferta de eventos y museos, entre ellos un museo de historia natural, galerías de arte, el Museo del Pan, pero te voy a dejar un listado más detallado en mi blog. Si te gustó el video, si te sirve la info, dale like, compartilo, comenta, suscríbete al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.